síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout y la gran dimisión. Si quieres saber algo de estas dos cosas, quédate. Mi nombre es Raúl Campagno, psicólogo general sanitario, máster en la intervención de la ansiedad y el estrés, técnico superior en prevención de riesgos laborales con 3 especialidades. Esto es el Psicopodcaster. Sin más preámbulos, dentro. Bueno, en el capítulo anterior habíamos hecho una genealogía de cómo llegamos a la definición actual de síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout. Os emplazo a que escuchéis el capítulo anterior. Explicábamos en el capítulo anterior una primera parte de la nota técnica de prevención 704. Ya no explico, bueno sí, explico que las notas técnicas de prevención están emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Bien? Aquellos que seáis profesionales de la prevención o simplemente queréis ver este tipo de cuadros desde el ángulo de la prevención de riesgos laborales, pues es vuestra página de referencia. Bien. Eso sí, os invito a que escuchéis el primer capítulo y que, bueno, pues para empezar este segundo podcast, pues recordamos la definición final y operacional que nos daba la citada nota. Decíamos que el síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout es una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con frecuencia en profesionales de la salud y en general en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la organización. Hasta aquí parece un trabalenguas, pero ya la hemos ido desgranando y la vamos a volver a explicar, va a quedar más claro ahora. Si recordáis, la nota técnica de prevención era aproximadamente del año 2000. Ya expliqué por qué lo de aproximadamente y por qué no tenemos una fecha concreta. Y añadíamos que más allá del contenido de la nota, que en mayo de 2019, quedaros con esta fecha porque volveremos sobre ella casi al final de este podcast, 2019. Después de muchas décadas de estudio y finalmente, que fue una sorpresa, la CIE 11, la Clasificación Internacional de Enfermedades edición 11, lo había incluido entre sus categorías diagnósticas y lo describe del siguiente modo: como un síndrome conceptualizado como el resultado de estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido manejado con éxito. Iremos poco a poco, ¿vale? Y que está caracterizado por 3 dimensiones. 1. Sentimientos de agotamiento o de baja energía o de cansancio. 2. Incremento de la distancia mental hacia el trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo. Y 3. Un sentimiento de eficiencia profesional reducida. Como veis, la actual definición de la CIE 11 mantiene lo patognomónico del cuadro. De otro modo, sería sorprendente porque en realidad sería como estar describiendo otro cuadro diferente. Patognomónico, que alguno me lo habéis preguntado, significa o son las características distintivas de una enfermedad y que son aquello que nos permite establecer un diagnóstico. Es decir, aquello que nos distingue una enfermedad de otra, o para los que todavía estudiaron filosofía, la esencia de una enfermedad y que la hace distinguible de otras. Volviendo a la nota técnica de prevención 704 y más allá de la definición, nos indica que se trata de una respuesta al estrés sostenido en el tiempo, punto importante, que se da cuando fallan las estrategias funcionales de afrontamiento. Ojo,
Que con eso ya habíamos dicho que no estábamos diciendo que el trabajador no tenga capacidades, sino que las demandas sobrepasan a las capacidades. Un trabajador normal y corriente o incluso bueno o muy bueno. Habíamos dicho en el podcast anterior que si mantenemos a una persona sobrecargada de tareas y emocionalmente y con un estrés sostenido en el tiempo, tarde o temprano llegará a su punto de colapso. Esto se produce cuando en el entorno laboral se sobrepasa con demandas, en este caso sobre todo emocionales, la capacidad y la tolerancia del trabajador. Esto, desde mi punto de vista, estaría relacionado con un concepto que tenemos en una norma, UNE en ISO, que es para carga mental, que es la 10.075, en la que nos habla, bueno, sobre todo ya os digo, es de carga mental, pero tiene y define conceptos. Las normas UNE siempre definen de lo que están hablando, y uno de los conceptos que nos define es el de saturación mental, y que se define, atentos porque os va a resultar muy paralelo a lo que estamos hablando del síndrome de quemarse en el trabajo. Saturación mental lo define como un estado de rechazo nervioso fuertemente emocional de una tarea o situación repetitiva durante la que se tiene la sensación de no avanzar o de no llegar a nada. Las normas UNE, a diferencia de las NTPs, es decir, UNE significa una norma española, ¿vale? Y las NTPs, también lo hemos dicho, nota técnica de prevención, pues las UNEs, a diferencia de las NTPs, no son públicas y hay que pagar, lógicamente, por ellas. Pero recomiendo encarecidamente que aquellas personas que estén interesadas tanto en la ergonomía como en la psicosociología aplicada dispongan de estas UNEs que se refieren a carga mental, que serían la 10.075.1 y la 10.075.2, una sobre los principios ergonómicos y la otra sobre los principios de diseño, relativo todo ello a carga mental en el trabajo, que lo podéis encontrar como CMT, carga mental en el trabajo. Volviendo de nuevo, hemos hecho un paralelismo entre el síndrome de quemarse y la saturación mental, tal y como viene definida en la norma UNE en ISO 10.075. Volviendo a la nota técnica de prevención 704, Leiter, un autor, en 1993 nos da un modelo del proceso de generación del síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout. Vendría a decirnos que las demandas interpersonales y la carga de trabajo repercuten sobre el cansancio emocional del trabajador, que merma los recursos y genera despersonalización y sentimiento de baja autorrealización. Repito, no hablamos de bajo desempeño, hablamos de que uno siente que no se está autorrealizando profesionalmente. Y aquí, para aligerar un poco el podcast, os explico. Conocí hace años a un director médico. Imaginaos lo que trabaja, lo eficaz y lo capaz que debe de ser alguien que llega a director médico. Y bueno, pues durante una época lo notaba diferente, preocupado, triste. Sobre todo, más bien, la palabra era esa. Se le notaba un rictus como de cansancio y de tristeza, las dos cosas. Y bueno, pues en una de esas conversaciones diarias le pregunté que si le pasaba algo. Palabras más, palabras menos, me comentó: llevo muchos meses, pero en realidad años, pensando que ya lo único que hago es una labor de gestión, pero que ya no ejerzo como médico. Después de esta reflexión que se hacía él a sí mismo más que hacia mí, en el año siguiente dejó el puestazo que tenía, ¿vale? Y se marchó a ejercer aquello que en realidad era su especialidad médica. Dejó el sitio en el que estaba, se marchó a donde tenía su plaza y bueno, pues empezó de nuevo en otro puesto que era realmente su vocación.
Vale, su desempeño personal o profesional era altísimo, pero su sentimiento de autorrealización profesional todo lo contrario. Yo creo que con el ejemplo queda más o menos clara la distinción entre lo uno y lo otro, y que no hablamos de personas que no estén precisamente capacitadas. Regresando a la nota técnica de prevención 704, nos aporta un modelo explicativo y contexto organizativo que propicia el síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout. Este contexto organizativo nos lo proporciona desde la teoría organizacional, donde se resalta la importancia de los estresores del entorno, así como de las estrategias de afrontamiento frente a la experiencia de quemarse. El síndrome de quemarse en el trabajo sería una respuesta a las fuentes de estrés crónico originadas en la relación profesional-cliente y en la relación profesional-organización. Es decir, no solamente se produce en relación a los clientes, sino también, a veces, en la relación con la organización. Es decir, uno se puede llevar bien o puede tener una relación muy agradable con sus pacientes, pero con sus clientes, bien, pero no tenerlo con la estructura jerárquica de la empresa. Pero también se puede producir algo que está sufriendo o está perjudicado tanto con los clientes o pacientes y a la vez con la estructura jerárquica de la empresa. Cuando todo va mal, la relación con los clientes o pacientes, por el diseño del puesto, la relación jerárquica, los horarios, las relaciones interpersonales, la gente sale huyendo como se sale huyendo de un incendio. Quedaros con esto también. Esto es lo que nos lo va a diferenciar del estrés laboral, ¿vale? Es un modelo más amplio. Dentro de los distintos modelos que explican cómo se desarrolla el síndrome de quemarse en el trabajo, hay algunos que se centran más en el daño psicofisiológico, pero en términos preventivos, al menos desde el enfoque actual de la prevención de riesgos laborales, lo que se deberían de analizar son las condiciones de trabajo, salvo que los psicólogos estuviéramos finalmente incluidos en el equipo de vigilancia de la salud. Ahí sí se podría hacer prevención evaluando al trabajador, pero bien. Es decir, desde la prevención de riesgos laborales deberíamos de medir los estresores organizacionales. Sin embargo, otra de las paradojas de la prevención de riesgos psicosociales, el modelo más conocido, más difundido y que además, pues realmente no vamos a decir que sea el único, pero desde luego es el más representativo, es el modelo MBIHSS de Maslow de 1980. Pues este modelo se centra más en el trabajador que en las condiciones laborales. Y esto lo hemos dicho muchas veces, incluso en este mismo podcast varias veces. La prevención evalúa las condiciones de trabajo, no a los trabajadores. De ahí que reiterativamente hable de que para hacer una buena prevención, el psicólogo tiene que estar incluido en el servicio de vigilancia de la salud. De este modelo, aunque haya parecido que lo he dicho en código Morse y que no haya aclarado lo que significa, no os preocupéis porque hablaremos largo y tendido porque hay varias notas técnicas de prevención al respecto. Centrándonos y para dejar de dar vueltas, la NTP nos muestra un modelo explicativo que nos habla de la interacción entre los estresores organizacionales con el estrés percibido, con las estrategias de afrontamiento que generará una respuesta de quemarse frente al estrés crónico y que tendrá repercusiones tanto sobre el individuo, el trabajador, como para la propia organización. Esto es interesante. Las organizaciones también sufren cuando tienen un trabajador quemado y mucho más cuando tienen quemada toda la plantilla. Es una organización a ese nivel enferma y que además, pues a veces dentro de las empresas se produce que si son 20, de repente en el plazo de 6 meses se van 18 personas. La empresa no tiene capacidad para sustituirlos, o al menos con la eficacia que tenían los anteriores, y hay empresas que se van a pique.
en una situación general de quemarse. Todo esto son tan solo pinceladas, pero dependiendo del número de likes y de suscripciones, es decir, traducido al castellano, si el tema genera interés, pues iré desarrollando todos estos temas en distintas formas de podcast, pues el abundante material que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene al respecto. Bueno, la nota técnica de prevención tiene además un apartado que habla de epidemiología, pero recordamos que la nota técnica de prevención era del año 2000 y yo creo que ya no merece ni la pena comentarlo. Lo que sí que voy a añadir es un dato interesante. Desde la década anterior, pero especialmente tras el inicio de la pandemia de COVID, se está dando un fenómeno a nivel mundial al que se le ha denominado la gran dimisión. Os invito a que lo busquéis en internet. ¿En qué consiste este fenómeno? En que millones de personas insatisfechas con su trabajo han renunciado a ello. Han dejado aquello para lo que se prepararon y han cambiado totalmente de trabajo, han cambiado de puesto o se han ido a otro sitio. ¿Recordáis que al principio de este podcast decíamos que finalmente, después de décadas de investigación e intentando que el síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout se incluyera en las categorías diagnósticas, finalmente se había incluido en el año 2019? ¿Casualidad? ¿O realmente ahora la clasificación internacional de las enfermedades recoge algo que ya es difícil de seguir obviando? Los sectores más afectados, casualidad, son aquellos que tienen que ver con la atención al público. La hostelería, la venta al por menor, la sanidad, etc. Pero no obstante, no penséis que por no pertenecer a estos sectores estáis libres, porque son los sectores en los que más se produce, pero no son los únicos. Teniendo todo esto en cuenta, a eso que hemos llamado gran dimisión, le podríamos llamar gran pandemia mundial de profesionales quemados. Esa es la pregunta. ¿Estamos ante una pandemia de profesionales quemados y no nos estamos dando cuenta? Creo que esta pregunta nos la deberíamos hacer. ¿Os suena el incremento de empresas que forman y crean estrategias para lo que están llamando ahora retención del talento? ¿Cuándo una empresa tenía que hacer retención de talento? Pues aquí tenemos un cambio de paradigma. Durante décadas pareció haber un concepto de trabajador desechable y fácilmente sustituible. El trabajador fácilmente sustituible o las operaciones fácilmente sustituibles ahora las está haciendo la tecnología, y a las empresas lo que les interesa es retener a aquellas personas por cuyas cualidades realizan tareas muy bien y nada sustituibles ni nada fácilmente digitalizables, si es que la palabra existe. Hoy en día las empresas trabajan para que aquellos trabajadores con esas cualidades especiales, como he dicho, se queden con ellos en lugar de buscar otras empresas que a lo mejor lo único que les aportan al trabajador es simplemente que le pilla más cerca de su casa o que tienen la posibilidad de hacer teletrabajo. Yo conozco personas que se han cambiado de una empresa que solo tenía 2 días de teletrabajo a tener 3. Ya está, simplemente. O porque tenían 2 horas de flexibilidad para entrar, lo cual les venía estupendamente para llevar a los niños a la guardería. Sin más motivo. El sueldo viene a ser el mismo y las circunstancias lo único es que sean mejores. Cuando antes, en tiempos de nuestros padres se sentían los colores de la empresa, en nuestros tiempos, ya lo que digo, pues hubo tantos ERTEs, tantos ERES, tantas cosas y tantas otras, que yo creo que ahí es donde se produce la desafección. Y ahora mismo estamos en una situación en la que muchas personas, especialmente jóvenes que todavía no tienen
hipotecas o no tienen familia extensa, no tienen hijos, no se sienten para nada vinculados con sus empresas. Entonces, cuando se producen situaciones esas de hay horario de entrada pero no hay horario de salida, pues adiós, me busco una empresa que sí tenga horario de salida. Y bueno, en el aire está el trabajar para vivir y no el vivir para trabajar. Dentro de esto, las causas realmente, pues más que nada entramos en el terreno de la sociología o de la antropología o incluso de la opinión personal, y en ese sentido os invito a reflexionar y que dejéis en comentarios vuestra opinión, porque la verdad es que me interesa muchísimo. Es un fenómeno que está incipiente, aunque ya tiene algunos años. Recordamos ahora que llevamos décadas reivindicando la necesidad de que la psicología sanitaria se incorpore al servicio de vigilancia de la salud y la necesidad de que haya psicólogos sanitarios y clínicos, que no es lo mismo, suficientes en un país en el que el ratio entre profesionales de la salud mental y ciudadanos es de los menores de Europa. También se advirtió, ya en la pandemia de COVID, que esta iba a conllevar una pandemia de trastornos mentales, y también la OMS nos advierte que para el año 2030 los trastornos de salud mental serán la primera causa de discapacidad en el mundo. No nos quedemos contemplando los datos, diciendo, madre mía, vamos en ruta de colisión, ¿qué podemos hacer? Y miremos al infinito. No. Incorporemos al psicólogo sanitario en vigilancia de la salud, en prevención de riesgos laborales, y en lugar de tener que tratar tanto en otro tipo de atención sanitaria o de tener a los pacientes esperando durante años a poder recibir una atención psicológica, podremos evitar que esto se produzca. Fomentemos y facilitemos el acceso a los psicólogos sanitarios y clínicos y cuidaremos por un lado la salud de los trabajadores y por otro lado la fuerza de trabajo, es decir, la salud económica de este país. Bueno, pues hasta aquí por hoy. En el próximo podcast veremos causas y desencadenantes del proceso, factores de riesgo dentro de la organización y relativos al puesto de trabajo, y también los interpersonales. Finalmente abordaremos las fases de este proceso de quemarse en el trabajo, una parte muy interesante, y en realidad el próximo capítulo es en el que vamos a entrar en la parte más aplicable y menos teórica. Está muy bien conocer todo lo que es la parte teórica, la definición y todo lo demás, pero ya sabéis que la especialidad se llama psicosociología aplicada. Aplicada lo que significa es que aprovechamos las propiedades de la psicología para poder medir e implementar las distintas medidas preventivas. Bien, no nos centramos tanto en los aspectos teóricos. Dentro de esto, como introducción, pues está francamente bien conocer cuál ha sido la evolución tanto de la definición como de aquellas cosas que están más cercanas en el tiempo y que nos están pasando hoy y que quizás porque no está visto desde el punto de vista psicológico o desde la psicología se le da el nombre de gran dimisión, cuando probablemente las causas subyacentes de esa gran dimisión sea una epidemia o una pandemia de profesionales quemados de su trabajo a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Parece que vamos a terminar este primer cuarto de siglo con una gran dimisión a escala mundial y con gran número de profesionales quemados con síndrome de burnout. Habrá más. El burnout no ha acabado aquí. Casi podríamos decir que estamos empezando. Me despido. Soy Raúl Campagno, psicólogo general sanitario, máster en la intervención en la ansiedad y el estrés y técnico superior en prevención de riesgos laborales con 3 especialidades. Esto ha sido el Psicopodcaster. Y recuerda 2 cosas, que prevenir es vivir y
Estudia, lee, investiga, ve a terapia si lo necesitas, porque la psicología no solo es la ciencia que estudia el comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.